A la madre, pero qué chingados. Pocos finales en el mundo del anime del terror te dejan con una necesidad de cierre e incertidumbre que el final de Corpse Party. Y es que más allá de su final que dejó a la gente con toda clase de teorías y preguntas, la verdad es que este no es el final canónico de la serie. Para los que no lo sepan, la saga de Corpse Party es una franquicia muy grande. Desde el juego original en 1998, Corpse Party poco a poco se fue consolidando en el mercado como una de las sagas de terror más influyentes en el mercado, contando con entregas en varios formatos y contando con una adaptación animada en el 2013, versión por la que la mayoría de la gente la conoce, pero sin llegar a indagar más allá de la historia que vemos después del final. En el final verdadero, no solo Satoshi no es partido como se muestra en el anime, sino que también sobreviven Kishinuma y Yuka, aunque estos no serán relevantes para esta historia, y no solo es diferente en eso, sino que además continúa la historia con un capítulo que sirve como prólogo para la próxima entrega de la franquicia, Blood Drive, capítulo que en mi opinión marcaría el declive para la saga de Corpse Party por mucho tiempo. Pero no nos adelantemos, aquí te mostraré cuál fue el verdadero final de Corpse Party y la historia de cómo Ayumi la riega de nuevo al mostrar que no aprendió absolutamente nada del juego anterior, abriendo un nuevo capítulo en la saga que te hará preguntarte si realmente fue buena idea continuar la historia. Sin más preámbulos, te presento el verdadero final de Corpse Party. Comencemos. Una vez más, como es costumbre, utilizaremos de base el juego y secuela directa de Corpse Party, Book of Shadows, juego que expande la historia original y que nos presenta un capítulo final llamado Blood Drive, o también conocido como el capítulo 0 del mismo juego, Blood Drive. Este ocurre una semana después de los acontecimientos del primer juego, en el que vemos cómo Naomi aún se lamenta por la muerte de sus compañeros, sobre todo la de su amiga Seiko. Salve Santa Seiko. Naomi se encuentra espiando la casa de Seiko. Ella llevaba haciendo esto ya varios días, pues quería contarle a su madre y hermanos la muerte de esta al mostrarles la foto de Seiko de su celular, pero justo cuando iba a hacerlo, es detenida por Ayumi Shinosaki, quien le dice que es inútil, pues todos aquellos muertos en Heavenly Host eran irremediablemente olvidados por el mundo, sin importar que fuera su propia familia. Al sentir la impotencia de que sus amigos no fueran recordados por nadie, Ayumi se había dedicado a investigar sobre Sachiko y la escuela maldita, y había descubierto la casa donde Sachiko y su madre Yoshie Shinosaki vivían cuando aún estaban en este mundo, y de hecho, dicha casa estaba más cerca de lo que creían, lo cual no era raro ya que su escuela había sido antes la escuela de Sachiko, y su madre trabajaba de enfermera ahí, solo que la casa sí se encontraba en un lugar a las afueras por las montañas, así que tenían que tomar un tren para llegar ahí, importándoles poco el hecho de que no les quedaba mucha luz del día, pues tenían prisa en averiguar más sobre la maldición y darle alguna especie de cierre a todo el incidente de Heavenly Host, siendo su principal objetivo buscar la manera en que sus amigos fueran recordados de nuevo. Y es aquí donde comenzarían una serie de malas decisiones que la llevarían a experimentar un horror similar al experimentado en su tiempo en Heavenly Host. Y todo gracias a Ayumi me gusta romper todo lo prohibido, Shinosaki. En el camino, Ayumi le hace notar a Naomi un punto importante, y es que a pesar de que sus amigos habían sido olvidados por todo el mundo, Naho y Kibiki por alguna razón seguían siendo ampliamente recordados por la gente, incluso manteniendo su estatus como personas desaparecidas. Ayumi no conocía el motivo, pero les daba esperanza de que tal vez sus amigos pudieran ser recordados después de todo. Al llegar a la estación, las chicas notan que no había absolutamente nada alrededor. Una lástima, pues Ayumi quería hacerles preguntas sobre la residencia Shinosaki, ya que no conocía exactamente la localización y sus GPS no funcionaban también en un lugar tan remoto. Entonces deciden preguntar a una de las casas por información, pero en su lugar se llevarían una desagradable sorpresa al ser respondidas por unos fuertes golpes del interior, haciendo que las chicas se asusten y prueben su suerte en otra casa, que parecía un poco más normal. Al tocar el timbre la recibe una señora de mediana edad, con una actitud bastante amable, pero en cuanto las chicas le piden direcciones de las residencias Shinosaki, su cara y actitud cambian por completo, como si hubieran mencionado un tema tabú, gritándoles y casi cerrándoles la puerta en la cara. Esta hubiera sido una muy buena señal para plantearse el venir otro día, o nunca, la verdad. Aparte, el sol se estaba metiendo, así que no les quedaba mucha luz del día, pero eso no va a ocurrir.
Aún así, las chicas deciden seguir el camino hacia las montañas con la esperanza de poder encontrar la casa. La escena de dos chicas caminando solas por un camino como ese era cuanto menos un mal augurio. Por suerte, las chicas no caminarían por mucho tiempo, pues son abordadas por un sujeto en una troca. El tipo les pregunta qué hacían un par de chicas solas por la carretera, y estas le dicen que estaban buscando la residencia Shinosaki para investigar algo. El tipo les dice que conocía el lugar y que si querían las podía llevar hasta allá, a lo que las chicas después de pensarlo aceptarían. Ay, Dios, estas tipas están pidiendo a gritos que las secuestren, por Dios, güey. Esto realmente en Latinoamérica, y creo que en todas partes, haría a cualquiera desconfiar, pero pues venía Yumi, así que obviamente las malas decisiones van a ser parte de la historia. Este también sería otra señal para plantearse el abandonar la búsqueda, pero bueno, si no pasara, no habría historia, ¿no? Las morras se trepan en la troca del vato y se quedan ahí esperando a llegar a su destino. El tipo las empieza a cuestionar el por qué visitaban la finca, pues era un lugar remoto y que tenía años abandonado. Las chicas solo le dicen que querían investigar algo. Con el pasar del tiempo notan cómo la actitud del tipo va cambiando, y de repente el señor acelera su camioneta, poniendo nerviosas a las chicas solo para frenar repentinamente después de atropellar algo. El señor les dice que no se preocupen por esto, y que esto era lo más lejos que podía llegar en carro. El resto del camino tendrían que hacerlo a pie hacia el bosque donde la residencia Shinosaki se encontraba. Aún así, les dice que no se preocupen, pues las esperaría hasta que terminaran su asunto. Después de todo, no podía dejar a un par de chicas solas en el bosque, ¿no? Yo la neta ya me daría por bien servido que el tipo no me secuestró, pero aún con todo y dudas deciden confiar en aquel hombre y se dirigen más adentro en la maleza. Al cabo de poco tiempo divisan un edificio parecido a un granero. Al examinarlo, solo encuentran un par de cajas con el nombre Shinosaki, aunque nada que fuera relevante. Después de media hora deciden mejor volver al auto e investigar otro día, pues ya era de noche. Su mirada alegrándose al ver que el auto estaba a la vista, pero sentían que algo no andaba bien. El conductor no se encontraba por ninguna parte, pero el auto aún estaba encendido junto con las luces, así que pensaron que el señor no debía estar lejos, por lo que esperan sentadas a que vuelva, pero conforme pasan los minutos, comienzan a ponerse inquietas y al cabo de una hora se plantean el volver a pie a la estación por su cuenta, pero se quedan media hora más. Al ver que el hombre de plano no llegaba, deciden que lo mejor era pasar la noche en aquel granero. Otra gran idea, y le dejan al conductor una nota agradeciéndole y diciéndole que se habían ido por su cuenta. En el camino al almacén, Shinosaki empieza a notar una presencia. No estaba segura si era humana o no, pero definitivamente algo las estaba observando, así que Shinosaki dice que tienen que volver lo más pronto posible. El camino de vuelta resulta ser más difícil del que creían, pues no recordaban exactamente dónde quedaban el almacén, aparte del hecho de que ya estaba bastante oscuro y estaban envueltas por montones de árboles. De repente observan un auto en el camino, parecía que acababa de estacionarse, pero al acercarse y para su sorpresa, se dan cuenta de que era el mismo de donde habían venido. Incluso estaba la hoja que habían dejado en el parabrisas, pero eso era imposible, pues habían caminado en línea recta y se encontraban del otro lado del camino, según ellas. Al parecer habían caminado en círculos, pero aún así intentan llegar una vez más al almacén. El frío se hacía cada vez más intenso, y Shinosaki le dice a Naomi que corrían peligros y se quedaban en la intemperie, así que esa era su mejor opción. En el camino, Ayumi se empieza a frustrar y entra en pánico, pues sentía cada vez más la presencia que los observaba, además de que sentía como si estuvieran aisladas del mundo, pues tenían rato caminando en círculos, además de que sus celulares no tenían señal. Después de un tiempo no especificado de caminar en círculos, logran ver una luz al principio, creyendo que se trataba del almacén, pero al acercarse se dan cuenta que la luz era el aura de un edificio que antes no estaba ahí. El edificio brillaba con una luz etérea fuera de este mundo. Las chicas estupefactas solo podían preguntarse de dónde diablos había salido, y más al ver que en la placa de la puerta rezaba el nombre Shinosaki. Este era sin lugar a dudas la casa de Yoshie Shinosaki. Ayumi se empieza a hiperventilar, pero después de recuperarse, su mirada cambia y dice que esta era la oportunidad que estaban buscando. Según ella, era como si el edificio mismo las invitara a investigar. Ayumi, no entres ahí, por favor. Ayumi, por favor, no. No!
¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Al entrar, las chicas notan de inmediato cómo el ambiente se sentía más pesado. Ayumi en particular se nota muy afectada y menciona que la energía que sentía era incluso más oscura que aquella que sintió en la escuela Heavenly Host, por lo que tenían que andarse con mucho cuidado. Armadas de valor, las chicas comienzan a explorar la casa. Era una casa antigua y chica de 2 pisos, así que no les toma mucho tiempo. En el camino escuchan voces de escenas perdidas en el tiempo y en la segunda planta Ayumi es víctima de una posesión momentánea, pero al final logran encontrar en uno de los dormitorios la llave del cuarto de Yoshie Shinosaki. Al tomar la llave escuchan unos pasos pesados aproximándose. Las chicas se esconden y al cabo de unos minutos la presencia desaparece. Saliendo de su escondite con cautela, proceden a bajar las escaleras a la puerta que había en el vestíbulo y usando la llave logran entrar al estudio de Yoshie Shinosaki. Al entrar son recibidas por montones de fotos de Sachiko colgadas en la pared, dejando notar lo mucho que Yoshie amaba a su hija. Sin embargo, en las fotos familiares había algo raro. Al lado de Yoshie se podía ver un hombre, muy seguramente su marido, con la cara ennegrecida, parecido a como las fotos de sus amigos eran ocultadas por la maldición de Sachiko. Otra cosa que les llama la atención es una antigua bóveda empotrada en la pared. Algo importante debía esconderse allí. Tratando diferentes combinaciones sin éxito, finalmente recuerdan una foto de Sachiko que habían visto al principio, y usando ese mismo número logran abrir la bóveda revelando una pequeña entrada que llevaba a un sótano oculto. De repente vuelven a escuchar las pisadas de antes, esta vez mucho más cerca, así que inmediatamente se meten por el pasadizo hacia el sótano. Al llegar abajo, Ayumi le advierte a Naomi que ni siquiera la poderosísima Naho Saenoki había llegado hasta este punto de la casa, así que tenían que tener extremo cuidado. Si quieres saber más sobre Naho y su travesía en la finca Shinosaki, te recomiendo ver mi video de Naho en la descripción. El sótano estaba lleno de documentos, pergaminos, libros y todo tipo de frascos. Parecía como si algún científico loco hubiera conducido toda clase de experimentos ahí abajo. Ayumi fija su atención en un gran pergamino esparcido en uno de los escritorios. Árbol genealógico, línea principal, superdotados. Se trataba de un documento muy antiguo con la genealogía de varias familias combinadas: Mifune, Shimamura, Mita, Nagao, y por supuesto las Shinosaki se encontraban ahí. Ayumi logra identificar las otras familias y recuerda lo que su hermana le había contado acerca de ellas, las cuales tenían entre sus filas gente de extraordinario poder durante la era Meiji en Japón, que gozaron de una gran reputación en su época, pero que con el tiempo su influencia había disminuido con el pasar de los años y el auge de la ciencia, nunca llegando a ser negadas por completo dichas habilidades y siendo investigadas aún en secreto. Si esta era una genealogía de la línea superdotada, naturalmente los nombres de Sachiko y su madre estaban ahí, pues eran descendientes directas de aquellos clarividentes del pasado. Al parecer, la familia Shinosaki era una casa matrilineal que pasaba su sangre y apellido de madre a hija, generación tras generación, a través de la adopción de yernos. Igual que sus ancestros, Yoshie se había casado con un hombre adoptado dentro de la familia para mantener el nombre Shinosaki. El origen del árbol genealógico era una persona llamada Seira, aunque no se nos da más información de ella, y Yoshie era una descendiente directa de esta mujer y tenía una posición privilegiada dentro del árbol genealógico, por lo que el poder que había heredado era inmenso, y a su vez todo ese poder lo había heredado a su hija Sachiko. Algo raro que nota Ayumi es cómo todos estos padres adoptivos sin excepción morían súbitamente después de haber engendrado descendencia. Era como si la línea familiar tuviera mente propia y se encargara de eliminar la sangre de otras líneas una vez cumplieran su propósito. Debía haber sido muy duro para las mujeres de estas familias. Y más para los maridos, ¿no? Porque pues se murieron, ¿no? Ayumi entonces descubre algo aún más impresionante. El nombre de su abuela también se encontraba ahí. La cabeza de la familia de ese entonces tuvo 3 hijas y su abuela Kanae era descendiente de la menor. Ya era espeluznante el hecho de tener el mismo apellido que Sachiko, pero pensar que su familia estaba relacionada con ella y su madre eran un pensamiento horrible. ¿Eso significa que yo también tengo el don?, Ayumi se preguntaba. De repente escucha una voz en su interior que la sacaría de su pensamiento. Book of Shadows.
Después de eso, Ayumi entraría en un trance y fija su mirada en un punto del muro. A continuación procede a quitar varias de las tablas y pared vieja, revelando un cuarto oculto dentro. Dentro del cuarto había un altar con apariencia ominiosa, y sobre el altar había un libro con una portada siniestra. Ayumi estaba sorprendida de encontrar el libro de las sombras en un lugar como este. Y sí, por este pinche libro es como se llama la secuela, por si se lo preguntaban. Naomi le pregunta qué era ese libro, y Ayumi le comienza a explicar sobre la brutal caza de brujas que aconteció durante la Edad Media en Europa, cómo se había ejecutado indiscriminadamente a cientos de personas ante la más mínima sospecha de poseer el don de la magia, la mayoría de estos siendo inocentes y siendo objeto de torturas inenarrables. Esta información también se la había contado su hermana en alguna ocasión, pues su hermana Hinoe también poseía el don de la magia y estaba más compenetrada que Ayumi en el ramo de las artes arcanas. Hinoe también le dijo que debido a esa persecución y el subsecuente declive en el uso de la magia, varias personas habían decidido preservar estos conocimientos en un libro, el cual era pasado de generación en generación entre los usuarios de la magia. Pero pensar que un libro así estuviera escondido en Japón en el sótano de una casa rural era un hallazgo, pues pocas personas en la historia habían afirmado haber visto dicho libro, incluso muchos dudando de su mera existencia. Ayumi, sin dudarlo, toma el libro en sus manos. El libro era pesado y parecía que estaba hecho de piel humana y de animales extraños. Sin mencionar la horrible apariencia de la portada, las páginas también parecían estar hechas de piel humana. El libro estaba escrito entre una combinación de francés, latín y varias runas extrañas, pero afortunadamente contenía varias notas a pie de página en japonés, muy seguramente de Yoshie. Naomi solo podía quedarse observando viendo cómo su amiga se obsesionaba cada vez más con las páginas de ese tomo oscuro y tenía un muy mal presentimiento sobre lo que iba a pasar. Sí, Ayumi con un libro de magia oscura prohibida. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Después de un rato, Ayumi exclama que lo había encontrado. Se trataba de un hechizo llamado Land of Corpses, o Tierra de los Muertos. Era un conjuro que abría la puerta de los muertos. Ayumi sospecha que eso era lo que había creado la escuela Heavenly Host. Esa página en particular estaba totalmente tachada, pero Ayumi dirige su atención a otra página aún más impresionante. En ella se encontraba un hechizo llamado Raising of Corpses, o Levantamiento de los Muertos, un conjuro para resucitar a los muertos y... Oh, no, Ayumi. Creo que ya intuyen por dónde va la cosa, ¿no? Creo que Ayumi no vio Full Metal Alchemist. Aunque Ayumi alega que es posible resucitar a los muertos, pues es un conjuro que está en el mismo libro que el conjuro que usó Sachiko para crear la escuela, Ayumi olvida un detallito importante. Ella apenas si sabe usar magia. Es más, ella acababa de descubrir que era una Shinosaki que tiene el don, por lo que la neta se me hace bien estúpido que se quiera lanzar así nomás. Y no es como que vaya a empezar con un conjuro sencillo, así aparecer un conejo, hacer magia, aparecer fuego, lanzar bolas de fuego. No, es resucitar a los putos muertos. Esta tipa de verdad pretende trascender el plano mortal, un tema que es considerado tabú por varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Su hermana incluso le advierte que los usuarios de hechicería prohibida pagaban un precio aún más alto por sus acciones que los usuarios de magia negra, y este claramente era un hechizo prohibidísimo. De seguro en el libro había advertencias sobre estos hechizos, ¿no? Pero como el libro estaba escrito en francés, Ayumi dice, je ne parle français, así que pues a chingar a su madre. No lo puedo leer, no existe. En serio, esto no es broma, ese era su razonamiento, en serio. Si esto la reunía con sus amigos, bien valía la pena. Naomi como que la trata de convencer de que era una mala idea, pero Ayumi, al mencionar las muertes de sus amigos y el por qué estaban aquí, deciden ambas ir con todo. Como necesitaban una foto del fallecido para el ritual y casualmente teniendo una en su bolsillo, Ayumi decide iniciar con Mayo Susumoto. Aparte de la foto, el ritual requería cosas como el caparazón de un escarabajo, partes de distintos animales, etc., que por suerte ya se encontraban contenidas en frascos en todo el lugar. El primer paso era trazar un pentagrama en el suelo con un cuchillo. Luego, había que poner 3 papeles en el centro, como aquellos usados en el ritual de Sachiko por siempre. El papel de en medio debía tener el nombre del fallecido y los 2 de al lado, los nombres de las invocadoras.
sus nombres. Además, había que poner la foto del fallecido justo encima de su propia figura. En cuanto a las otras dos figuras de papel, cada una tenían que soplarla 3 veces, cortar sus palmas con un cuchillo y vertir sangre encima de los materiales para la invocación, juntando su sangre en un tazón blanco. Esto cada vez se pone mejor, ¿no? Con todos los materiales preparados, ahora sí era hora de pronunciar el hechizo. Afortunadamente, las palabras en otros idiomas tenían la pronunciación escrita en katakana encima de cada palabra. Naomi empezaba a perder la compostura al oír a Ayumi pronunciando un hechizo para revivir a los muertos. Ahora sí que no había vuelta atrás. El ritual tomó varias horas en ser completado cuando finalmente Ayumi llegó a las últimas palabras del ritual. Sus esfuerzos por fin rinden frutos al ver que el libro finalmente reacciona y trazos llenos de sangre comienzan a aparecer. Además, la foto de Mayu se prende en llamas, no dejando nada más que cenizas. De repente escuchan pisadas en el piso de arriba, acompañadas de una voz muy familiar. Al principio las chicas se alegran pensando que su ritual había sido un éxito, pero al poco tiempo Ayumi se percata de que algo no andaba bien, ya que las pisadas se escuchaban como si estuviera caminando en círculos, y sus sospechas se confirman cuando ven bajar las escaleras a lo que se supone que era su mejor amiga, su amiga Mayu. Mayu aparece frente a ellas pero con la cara de negro sin sus ojos, nariz o boca, exactamente a como estaba en la foto. Las chicas no tienen mucho tiempo de procesar lo que estaban viendo, pues el cuerpo de Mayu pronto se desploma al piso y comienza a jadear de incontrolable dolor, al poco tiempo apareciéndole marcas que parecen runas en todo el cuerpo. Las chicas solo pueden quedarse observando cómo agoniza por minutos cuando de repente su cuerpo es totalmente mutilado y cortado en pedazos, dejando un charco enorme de sangre en el piso. Las chicas comienzan a llorar y observan cómo el papel de Mayu también había sido consumido por las llamas. De repente Ayumi siente algo en sus muslos. Eran unos desarmadores que se habían incrustado en ellos, y además observan cómo su papel también comienza a ser consumido por las llamas. Eso no sería todo, pues Ayumi también siente cómo sus brazos comienzan a ser rebanados por sierras eléctricas. Ayumi entonces comprende que esta era la misma manera en la que Mayu había sido cortada hace poco. Ella iba a morir de la misma manera, y también recuerda una vez más lo que le había dicho su hermana. Los practicantes de magia prohibida pagaban un precio muy alto por sus conjuros, y eso era exactamente lo que estaba pasando, lamentándose de no haber hecho caso a las advertencias y fingiendo no haber hecho caso de lo que estaba en el libro. Seguramente había omitido alguna información que estaba en otro idioma, o simplemente no había hecho el ritual correctamente, pero de todas formas ya era tarde. Ah, ¿verdad, cabrona? Síguele pues, síguele. Ayumi le dice a Naomi que extinga el fuego que había en su papel, pero por más que Naomi trataba de apagarlo, el fuego no desaparecía, llegando incluso a quemarse sin darse cuenta por lo asustada que estaba. Entonces corre a buscar algún líquido para apagar el fuego y sin importarle lo que contiene, vierte un recipiente entero que estaba cerca. Pero este sería otro error, pues el líquido solo hace que el fuego se haga aún más grande. Al ver esto, el libro comienza a reírse y el proceso de corte de la sierra se acelera, incrustándose una más en el cuello de Ayumi, y está gritando descontroladamente por ayuda. Este era su castigo por meterse con cosas que ningún humano debería, por jugar a ser Dios. Al poco tiempo, la figura de papel de Ayumi también se prende en fuego. No había escapatoria. Ambas iban a sufrir una muerte atroz, pero de repente, como si sus plegarias hubieran sido contestadas, escuchan una voz que venía del piso de arriba. La persona rápidamente llega al sótano y nada más llegar pronuncia el siguiente ritual. 守護精霊の皆において魔の信仰を退けたまえ大異徳樹オン悪運 Por suerte, el conjuro funciona. Ayumi y Naomi quedan libres de pagar el terrible precio, además de que el fuego en sus monos de papel había desaparecido. Ayumi comienza a llorar y llamar a su hermana. Esta mujer era la hermana que siempre mencionaba a Ayumi en sus relatos, y sin pronunciar una palabra abraza a Ayumi, pero ahí es cuando lo peor ocurriría. お姉ちゃんやっぱり助けに来てくれたどうしてここが分かったのお姉
El conjuro que la hermana de Ayumi había recitado no era una anulación de maldición, sino que había transferido hacia ella misma la energía maligna del ritual, pagando el precio con su vida para salvar a su hermana. Hinoe Shinosaki era la hermana mayor de Ayumi, y era una medium bastante competente a la que Ayumi debía todo lo que ella sabía sobre lo paranormal y la magia. Hinoe era miembro de una organización llamada Wicca, cuyo propósito era el estudio de la magia, comunicarse con los espíritus y vivir y ser uno con la naturaleza. A sus miembros se les llamaba brujas blancas, siendo en su mayoría mujeres. Hinoe ya había sido mencionada anteriormente desde el primer juego en forma de flashback, y en la primera escena del Book of Shadows se nota nerviosa por cierta presencia malvada. Hinoe seguiría aún siendo mencionada en el siguiente juego, Blood Drive. La influencia que tiene en la historia es hasta cierto punto importante para la trama, pero lo verdaderamente lamentable es que haya muerto tan rápido, siendo esta una de las muchas razones por las que detesto a Yumi, ya que fueron sus acciones y las de Naomi las que terminaron con su muerte, aun si ella en sus últimos momentos no le guardara ningún rencor y la despidiera con una sonrisa. Pero aún así siento que ese personaje tenía mucho más para ofrecer. La verdad, como cliffhanger queda bastante bien, y este prólogo abre la puerta a un montón de world building y conceptos nuevos que serán aún más explorados en Blood Drive, varios con los que no estoy tan de acuerdo y considero que fueron introducidos de manera no tan orgánica, pero que sin duda son interesantes, siendo Ayumi la protagonista definitiva en esta entrega, muy para mi desgracia. Miren, sobre lo de Ayumi lo digo en mitad broma y mitad en serio, pero de verdad que podría hacer un video entero sobre todas las pendejadas de Ayumi, así como las razones por las que no me cae bien, pero no sé si sea de su agrado, ya que sé que Ayumi es un personaje muy popular y puedo entender el porqué, ya que en Blood Drive presenta un arco de crecimiento personal muy bueno, aunque sin dejar de hacer las pendejadas acostumbradas. Pero bueno, solo creí que sería gracioso hacer un video así. Ya me lo dirán ustedes, ¿no? Otro dato interesante que agrega el manga con respecto al juego es que se nos muestra cómo Hinoe presuntamente ya como espíritu les advierte que se vayan, pues se muestra un panel con el edificio al borde del colapso, además de mostrarnos el libro de las sombras aún sonriendo en medio de todo el escombro, solo para desaparecer en la próxima página. Además, podemos ver a Yumi en el hospital llamando a su hermana en sus sueños, y se nos muestran los recuerdos de ella junto a su hermana, pero esas creo que serían las únicas diferencias relevantes que recuerdo. Espero que les haya gustado este último recorrido por la secuela de Corpse Party y con suerte hayan aprendido un poco más de esta fascinante saga. En esencia, el capítulo Blood Drive abre las puertas a un mundo de conceptos nuevos dentro del lore de Corpse Party, y con motivo del próximo lanzamiento del nuevo juego Corpse Party Darkness Distortion, voy a tratar de sacar más contenido de Corpse Party a fin de hacer la espera más amena, aparte que aún queda bastante lore por cubrir. Agradezco como siempre a todos los miembros y patrons que mes con mes apoyan este canal, con mención a los miembros de más alto nivel: Alan de la Cruz, Ángelo Rojas, Luis Paico, Yugram, Alice Goldsmith, Visión Mortal ZZZ, Reina Ayakashi, Cazador Prota, Arthur Auren, Papa Dog, Beat VT, Neko de Kagamine y Andrés Alonso. Y también una bienvenida a los nuevos miembros: Yares Villayala, Dark Alucard 73, Cross Tommy y Rubén Darío. Si les gustaría que hiciera un video de Blood Drive o algún tema en concreto sobre el lore de Corpse Party, háganmelo saber en la caja de comentarios. Además, me gustaría saber qué opinas de Ayumi y toda la historia. ¿Crees que Corpse Party necesitaba continuación o era mejor dejarlo como estaba? Asegúrense de dejármelo ahí abajo también. Y yo por lo pronto me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.